Bienvenido a la casa del Señor. Feliz Navidad para los que no los miramos. Que el Señor les bendiga y que en este próximo año, hermanos, podamos seguir sirviéndole y agradándole a nuestro Señor. Amén. Hermanos, hoy en día no es tan difícil distinguir la gente del mundo de los cristianos. Si vamos a ciertos lugares, no nos distinguimos muchos. No somos tan diferentes como el mundo piensa que lo son. El otro día platicando con un señor que trabaja allí conmigo en el trabajo, él me preguntaba y me dice: te voy a hacer una pregunta, dice, nada más no te vayas a ofender. Dice: yo soy católico, dice, pero quiero hacerte una pregunta, dice, ¿por qué ustedes se llaman cristianos? Y le digo: te lo respondo con la Biblia o con mis palabras. Me dice: no, solamente yo quería preguntar, dice, porque a nosotros también se nos dice que nosotros somos cristianos, católicos cristianos romanos. Digo: tienes razón. Digo: ¿sabías que yo estuve estudiando en un seminario católico? Oh, sí, de verdad, sí. Dice: oh, qué bueno. Dice: ¿y luego qué pasó? Y empezamos a platicar. Y me dice él al final: ¿sabes qué? Dice: un día yo te voy a acompañar a tu iglesia. Dice: lo que me dijiste, dice, me interesó. Y le entregué el plan de salvación y él dijo: creo que no estoy preparado, dice, pero un día voy a acompañarte a la iglesia. Dice: me gusta cuando hablas de la palabra del Señor, dice, me gusta cómo hablas de la Biblia, dice, y yo quisiera ver, dice, si lo que me dices es verdad. Le digo: tráete tu Biblia y en tu Biblia te enseño. No en mi Biblia, tráete tu Biblia y yo te enseño. Me dice: vas a ver que un día, dice, voy a ir a visitarte, dice, para seguir platicando. Dice: me gusta lo que me hablaste. Y yo le decía de varios hermanos que están trabajando ahí. Y yo le decía: fulano y fulano y fulano y fulano están también allí, están congregándose con nosotros. Dice: pero no les veo la diferencia. No veo la diferencia, dice, de ellos a mí. Le dije: tienes razón, no se ve la diferencia. Y a raíz de eso, el Señor me puso esta predicación, hermanos. A raíz de esa pregunta que me hacía él, yo decía: hay excepciones, hermanos, de personas que verdaderamente se distinguen. Dice: yo miro en ti, dice, que siempre me dan la bienvenida con una sonrisa. Cuando te vas o me voy yo primero, dice, siempre me dices que Dios te bendiga, dice. Y miro a los otros muchachos, dice, no sé quiénes son, dice, pero jamás me han dicho Dios te bendiga. Dice: jamás. Los miro que entran y que salen, no sé quiénes son, dice, porque no los conozco por nombre, pero jamás me han dicho que Dios me bendiga. Y les decía, hermanos, hay verdaderamente personas que se distinguen de otras. Y se les ve, hermanos, que son cristianos, demuestran y practican, escúchenlo bien, esta es una gran diferencia, que practican que verdaderamente son hijos de Dios. Porque ¿de qué sirve, hermanos, que nosotros vengamos a la iglesia, o de qué sirve que nosotros estemos encerrados en este templo? Los publicanos, los fariseos, hacían lo mismo. Iban al templo una y otra vez. Es más, iban a orar ellos las 3 veces que iban en oración. Y no los distinguía del mundo. No se hacían diferente al mundo, porque no practicaban verdaderamente lo que en este libro de la ley, lo que en esta palabra nos lo dice a cada uno de nosotros. Fácil, no es fácil, hermanos, ser cristiano. No es fácil ser seguidor de Cristo. Pero sí tiene que haber una diferencia entre nosotros
y el mundo. Porque si no hay una diferencia entre nosotros y el mundo, entonces quiere decir que aún nosotros le pertenecemos al mundo. Quiere decir que aún nosotros estamos en el mundo. La misma palabra del Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los que aquellos reflejan a Cristo verdaderamente son hijos de Dios y tratan y hacen el esfuerzo de agradarle a aquel que fue a la cruz a dar su vida por cada uno de nosotros. Aquella persona que se esfuerza y hace hasta un sacrificio, hermanos, para la misma palabra del Señor dice, y lo vamos a estar viendo el día de hoy. Aquel que hace un sacrificio, y dice la palabra del Señor, el que deje padre y madre por amor, por seguirme, por hacer, por reflejar, por practicar lo que yo les he dicho, entonces mi Padre que está en los cielos lo reconocerá. Entonces mi Padre que está en los cielos lo llamará mi hijo. Entonces tiene que haber una diferencia entre nosotros, hermanos, y el mundo. Que nuestra vieja naturaleza, por ahí en Corintios 5:17 claramente dice que todas las cosas viejas pasaron, que somos hechura nueva para agradar, para reflejar, para seguir y representar y ser embajadores de Cristo. Tiene que haber una diferencia entre el mundo y nosotros. Si paramos a una persona del mundo y una persona que es cristiana o que supuestamente es cristiana, hermanos, por su ropa no se va a diferenciar. Por su forma de hablar no se va a diferenciar. Hay personas también en el mundo que hablan muy bonito, pero lamentablemente no tienen a Cristo en su corazón. No aceptan a Cristo como su Salvador. Pero si ponemos a dos personas, no se diferencian sino lo que diferencia a nosotros del mundo, hermanos, es la actuación, es nuestro testimonio que habla mucho más que 1000 palabras. Fácil no va a ser, hermanos. Fácil no va a ser. Por allá en Mateo 5:38 no es la lectura, hermanos, que voy a estar usando, pero por allá en Mateo 5:38 unos versículos ahí claramente dice la palabra del Señor así: el que te hiera la mejilla derecha, ponle la otra. Y el que quiera quitarte la túnica, dale la capa. Y el que te obligue a llevar una milla, ve con él 2. Y el que te pida, dale. Pero yo les digo, dice la palabra del Señor, pero yo les digo, amarás a tus enemigos y bendecirás a los que os maldicen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, nosotros como hijos de Dios, como cristianos que decimos que somos, tiene que haber una diferencia entre nosotros y el mundo. Tiene que existir una diferencia. ¿Por qué es tan importante, hermanos, ser diferentes? ¿Por qué usted se ha preguntado por qué es tan importante ser diferentes? ¿Por qué es que nosotros nos debemos de diferenciar del mundo? ¿Por qué es que nosotros debemos de practicar la palabra de nuestro Señor en donde quiera y a donde quiera que vayamos? Debemos de practicar la palabra de nuestro Señor. Porque si no practicamos, ¿de qué sirve que nos sepamos toda la Biblia? ¿De qué sirve que la conozcamos perfectamente si no la practicamos? Es lo mismo lo que hacían los fariseos y los publicanos. Sabían la ley y conocían la ley, pero no la practicaban, no la ponían en práctica. Entonces, para diferenciarnos nosotros del mundo, debemos nosotros practicar la palabra de nuestro Señor, lo que el Señor nos dice en su palabra. Necesitamos hacer la diferencia a donde quiera que nosotros vayamos. Que digan, ese es cristiano, él tiene algo diferente, él es un hijo de Dios, él es un cristiano, o él trata o se esfuerza en agradarle en aquel que dio su vida para darnos vida eterna. Porque muchas de las veces, hermanos, decimos que nosotros queremos o que tratamos de agradarle al Señor, pero no estamos haciendo nada para agradarle al Señor.
Tiene que haber una diferencia, hermanos, para ser diferentes, para que el mundo nos reconozca y diga, ¿sabes qué? Esa persona es diferente al mundo. Y vamos a estar viendo, hermanos, por qué es tan importante que nosotros seamos diferentes al mundo. Amén. En Marcos, vaya por allá, Marcos 10, hermano, y cuando lo tenga, póngase de pie en reverencia a la palabra del Señor. En Marcos 10, lo tenemos, Marcos 10, 17. Vamos a esperar que los hermanos se pongan de pie en reverencia a la palabra. El que no tiene, pues compártela con los que están ahí, que tienen Biblia, hermanos. Dice la palabra del Señor, así la tenemos. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, fíjense bien, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, fíjense bien la palabra que respondieron: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándole, les dijo: para los hombres es imposible, para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo. Y muchos de nosotros así decimos: Señor, hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu palabra, Padre. Señor, nos has permitido leer de tu palabra, Señor. Ahora te pedimos, Padre Santo, que abra nuestro entendimiento, que abra nuestra mente, que abra nuestro corazón, Señor, para que lo que tú tienes, Padre Santo, a través de estos labios, Señor, penetre hasta lo más profundo, Señor. Te pido, Padre, que no permitas que salga una palabra que pueda lastimar a tu iglesia, que pueda lastimar a tu congregación, a tu pueblo, a tu novia, Señor, sino al contrario, Padre Santo, que salgan palabras, Señor, que puedas animar, que puedas abrazar, que puedas, Señor, quitar al afligido, que puedas quitar, Señor, al que viene cansado, al que viene abrumado, Padre Santo, sino que tú pongas una palabra de aliento, Señor, que sabemos, Padre Santo, que contigo somos más que vencedores, Señor.
Padre, en tus manos estamos, Señor, porque te lo hemos orado en ese nombre que tiene poder, que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermano. Es difícil para nosotros, hermanos, entender la voluntad de Dios. Es difícil. Yo no sé de los que estamos aquí, si usted me puede decir, pastor, yo perfectamente entiendo la voluntad de Dios. Es bien difícil, hermanos, entender la voluntad de Dios. Y mucho más, hermanos, cuando debemos saber que Él nos pide cosas, escúchelo bien. Es más difícil, hermanos, entender la voluntad de Dios cuando debemos saber que Él nos pide a nosotros que dejemos cosas para poder ser transformados. El Señor, hermanos, muchas de las veces nos pide a cada uno de nosotros cosas para que Él nos pueda transformar. El Señor claramente nos dice su palabra que nosotros dejemos al mundo. Por allá en Juan usted lo puede leer en su casa, todo el capítulo 17. Él ora por nosotros y dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los apartes del mal. El Señor nos pide, hermanos, muchas de las veces cosas que nosotros debemos de dejar para que Él nos pueda transformar. El Señor muchas de las veces nos pide que nosotros confiemos plenamente en Él para poder Él demostrar de su poder. Porque si nosotros no dejamos que el Señor, si nosotros no confiamos en el Señor y no le permitimos que Él actúe en nuestro favor, nunca vamos a ver las bendiciones de nuestro Dios. Porque nosotros pensamos que nosotros tenemos más fuerzas, que nosotros somos más sabios que nuestro Señor. Muchas de las veces nosotros pasamos por esas pruebas, pasamos por esas tribulaciones para darnos cuenta que nosotros solamente dependemos de nuestro Señor. El Señor nos permite, nos lleva, hermanos, por esos caminos a los cuales todos van curviados para darnos cuenta que nosotros no sabemos manejar nuestra vida. El Señor quiere que nosotros dependamos absolutamente de Él para poder ser diferentes en este mundo. Si nosotros no dependemos totalmente de Él, hermanos, si no dejamos cosas a las cuales el Señor nos ha pedido que dejemos, entonces no vamos a poder ser transformados. El Señor quiere transformarnos, quiere usarnos a cada uno de nosotros siempre y cuando nosotros dependamos de nuestro Señor y que podamos ser diferentes al mundo, porque hay mucha gente, hermanos, en muchas congregaciones, en muchas iglesias, en muchos templos a los cuales se llenan, a los cuales van y no se dejan ser transformados por nuestro Señor. Lo hacen como rutina, o lo hacemos como rutina. Es domingo y me tocó ir a la iglesia. No, hermanos, el Señor quiere que nosotros vengamos con un corazón dispuestos a recibir esa transformación y a recibir la bendición que el Señor nos va a dar para que salgamos de este lugar y que seamos diferentes al mundo. Porque si nosotros vinimos y no dejamos que el Señor nos transforme, si el Señor nos pide que dejemos cosas y no las dejamos y seguimos muchas de las veces, no sé si se acuerdan, hermanos, del ejemplo que les di del Señor que llegaba y colgaba todas las cargas en su arbolito. Nosotros somos igual que ese Señor, hermanos. Vinimos a la iglesia y colgamos ahí todas nuestras cargas, todo nuestro cansancio lo dejamos en la puerta. Pero cuando salemos, véngase y vamos levantando todo lo que dejamos en la puerta. Entonces no hemos sido transformados, porque no hemos dependido de nuestro Señor para que sea el Señor el que aligere nuestras cargas. Porque la palabra del Señor dice, y hace unos días lo predicamos: el que esté cansado, venid a mí; el que esté abrumado, el que esté atribulado, el que esté cansado, porque yo los haré
descansar. Entonces, si venimos dispuestos a dejar ese cansancio, a dejar esa abrumación, a dejar esa aflicción que traemos con nosotros, el Señor va a aligerar nuestra carga, siempre y cuando nosotros queramos ser diferentes al mundo y ser transformados por nuestro Señor. Amén. Nosotros, hermanos, desde que nosotros decidimos dejar a Jesús entrar en nuestro corazón y hacerlo nuestro Señor, no recibir la salvación, porque son bien diferentes, porque muchos y la mayoría, hermanos, quieren la salvación, pero no quieren hacer a Jesús su Señor de su vida. Cuando nosotros decidimos, hermanos, dejar a Jesús que entrara dentro de nuestro corazón y hacerlo nuestro Señor y Salvador, podemos decir, hermanos, como decía Pablo claramente en la palabra del Señor: ya no vivo más yo, sino vive Cristo dentro de mí. Y si usted no ha dejado que Cristo viva dentro de usted, entonces su vieja naturaleza, su viejo yo, su viejo hombre, lo sigue dominando, porque no deja a Cristo que viva verdaderamente en usted. Yo ayer, hermanos, tuve un momento de verdad que uno dice: ay, Señor, me hubieras agarrado cuando todavía no te conocía. De verdad. Estaba estacionado, el hermano fue testigo, estaba estacionado y cabían todos los carros por ahí caminando bien. Y viene uno y baja la ventana y me grita un montón de cosas. Pero siquiera bien. Ay, Señor de los ejércitos. Le decía a Génesis: agárrame. De verdad, ahí tienes que sacar a Cristo, el que vive en ti. No es fácil, hermanos. No es fácil, porque la vieja naturaleza, el viejo yo, sale, relumbra, es lo primero que brinca. Pero allí es donde Cristo dice: momento, yo soy el que vivo en ti. Yo soy el que te domino. Si quieres ser transformado, deja que yo verdaderamente viva dentro de ti para quitarte todo, como dice la palabra, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, todo lo que a nosotros nos lleva, hermanos, a la perdición, porque es lo único que nos lleva a la perdición. ¿Qué sacamos nosotros con enojarnos? Dígame usted, ¿qué sacamos? ¿Qué ganamos nosotros con enojarnos? ¿Qué ganamos nosotros con llenarnos de amargura? Nada. Nosotros somos los que nos estamos haciendo daño, porque no hemos dejado verdaderamente a Cristo que viva dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a ser diferentes si no dejamos que Cristo sea el que dirija nuestra vida, que sea el conductor de nuestra vida? Nosotros necesitamos dejar a Cristo que viva verdaderamente dentro de nosotros para poder dejar la vieja naturaleza, el viejo hombre, el viejo yo, para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén. Una pregunta, hermanos: ¿por qué será tan costoso caminar con Jesús? ¿Por qué es tan costoso caminar con nuestro Cristo? ¿Por qué es tan costoso, hermanos, caminar con nuestro Dios? ¿Y qué pide Él de nosotros? Porque nos cuesta trabajar, hermanos, nos cuesta caminar con nuestro Dios, pero el Señor también nos pide a cada uno de nosotros. Sin duda, hermanos, pensamos que es muy difícil agradar a Dios, y lo leímos en la palabra del Señor. Lo leímos claramente en Marcos 10, donde los apóstoles dijeron: bueno, pero ¿qué va a pasar? Entonces, ¿quién va a entrar al reino de los cielos? Ellos se desanimaron, ellos dijeron: ¿sabes qué? ¿Qué nos cuesta o qué vamos a ganar nosotros ir a predicar de tu palabra? ¿Qué vamos a ganar nosotros con estar siguiéndote? ¿Qué vamos a ganar con estar yendo y dejando nuestra familia, dejando nuestros trabajos, dejando esto? Ellos, hermanos, también se desalentaron, la palabra, se desanimaron, hermanos, y le preguntaron: bueno, ¿es difícil para entrar al reino de los cielos? Hermanos, es bien difícil. Yo les he dicho en ocasiones anteriores, hermanos,
que el Señor puso la vara alta. Y el reino de los cielos no es para los cobardes. Y el reino de los cielos no es para aquellos que van luchando su cruz y dicen, yo me llevo una más ligerita. El Señor sabe el potencial que tiene cada uno de nosotros. Y así como nos ha visto el potencial, así le ha dado su cruz. El Señor quiere que nosotros, hermanos, verdaderamente le sigamos. El Señor quiere verdaderamente que nosotros le agrademos. ¿Por qué es tan costoso caminar en Jesús? ¿A usted qué le ha costado, hermanos, caminar en Jesús? A mí me ha costado mucho, pero comparado con las bendiciones de Dios, no es absolutamente nada. He perdido amigos, he perdido familia, he perdido padre, he perdido madre, he perdido hermanos, he perdido muchas cosas, pero las bendiciones que me ha dado mi Dios son muchísimas, y además la vida eterna. ¿Saben por qué es tan costoso, hermanos, caminar en Jesús o caminar con Jesús? Porque no nos rendimos completamente a Él. Si nosotros nos rindiéramos completamente a Él, hermanos, fuera totalmente diferente. Este suceso, hermano, de la palabra de Dios es claro cuando el joven rico se entristeció por dejar lo que en su corazón tenía como seguridad. Muchos de nosotros, hermanos, y no solamente son las riquezas, pero muchos de nosotros, hermanos, confiamos más en el trabajo. Muchos de nosotros confiamos más, hermanos, en la posición que tenemos. Muchos de nosotros confiamos más en nuestras fuerzas. Muchos de nosotros decimos, y si el Señor me diera otro trabajo, no hombre, yo fuera feliz. Es más, que me aumentaran $2 en el trabajo, yo fuera feliz. Le aumentan los $2, pero es que no me alcanzo, necesito trabajar horas extras, es que no me alcanzo. Porque no te has rendido completamente a tu Dios. Por eso nos cuesta seguir a Jesús. Por eso nos cuesta caminar con Jesús, hermanos. Porque nosotros debemos de rendirnos completamente a aquel. Muchos podemos decir que sí estamos rendidos a Él, pero eso verdaderamente no es verdad, hermanos. ¿Por qué? Porque confiamos y seguimos confiando en nuestro viejo hombre, en lo que nosotros sabemos, en nuestra fuerza, en nuestro trabajo, en nuestro carrito, en nuestra casa, en nuestros hijos. Un tío decía, hermanos, y escúchenlo bien lo que decía. Tuvo 16 hijos. 16. Dice, cuando esté viejo, sobrino, me voy a ir a vivir a México, dice. De los 16 que me manden $20 cada uno a la semana. Son 160, dice, a la semana. ¿Cómo voy a vivir? No, pues como rico, tío. Con $160 en México, como rico va a vivir. Dígame dónde está mi tío. Ninguno de los hijos. Él decía, los voy a hacer grandes, los voy a hacer y voy a trabajar. Y por eso me los traje a todos. Para un día que ellos me mantengan. Hermanos, la seguridad no está ni en los hijos, ni en tus fuerzas, ni en tu trabajo, ni en ninguna otra cosa. Tu seguridad está en Cristo Jesús. Ahí Él sí no falla. Te va a fallar tu trabajo, se te va a bajar tu trabajo, tus hijos te van a olvidar. Como dice un dicho, qué triste es ver que una madre pudo cuidar 10 hijos, pero 10 hijos no pueden cuidar a una madre. Pero Cristo no te va a dejar. Cristo no te va a abandonar. Cristo es la única seguridad, hermanos, que cada uno de nosotros tenemos. Amén. Más cuando sabemos, hermanos, dice la palabra del Señor, que este joven, volvemos a Marcos, en el 22 dice la palabra del Señor así, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente
entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Este joven, porque dice la palabra del Señor que era un joven rico, más cuando sabemos, hermanos, que la juventud tienes todo por delante. Muchos dicen: el día que yo sea viejo, entonces me voy a entregar al Señor. El día que yo esté más viejito es cuando entonces voy a buscar de Dios. ¿Y qué seguridad tienes que vas a llegar a viejito? Muchos dicen: ah, no, es que yo ahorita tengo energía, yo tengo vida, me faltan muchísimos años aquí en la tierra, entonces yo voy a disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha dado, hermanos. Pero de esto no se trata. Cuando un corazón verdaderamente quiere seguir a Jesús, deja todo, deja absolutamente todo y jamás se aleja de Dios. Y podemos nosotros rendirnos a Él por completo. Cuando uno verdaderamente se entrega de todo corazón a nuestro Señor, puede rendirse completamente a nuestro Señor. Y ese es el problema de muchos, hermanos, que muchos piensan que se han rendido a nuestro Señor, que muchos piensan que ya están rendidos al Señor, pero no hacen, hermanos, lo que el Señor nos dice en la palabra. Al joven rico le dijo: ¿sabes qué? Vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. Dice la palabra del Señor que se entristeció, hermanos. Como muchos de nosotros no hemos dejado la riqueza, no hemos dejado el trabajo, no hemos dejado lo que nos quita y nos roba el tiempo de nuestro Señor, porque no nos hemos rendido completamente a Él. Necesitamos rendirnos completamente a Él para que este mundo, hermanos, no nos gane, para que este mundo lleno de placeres no nos satisfaga, sino que nosotros, hermanos, que sea Cristo el que nosotros deseemos. La palabra del Señor dice que nosotros deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual, que deseemos venir, que deseemos venir a adorar, que deseemos nosotros seguir y servirle y agradarle a Cristo. ¿Por qué se nos hace tan difícil, hermanos, caminar con Jesús? Porque en el mundo, hermanos, vamos a tener aflicciones. Por eso es que se nos hace tan difícil. En Marcos 10:21 dice la palabra del Señor así, hermanos. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, ya has hecho todo. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Dice Pedro, hermanos, y le dice al Señor: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte. Nosotros hemos dejado absolutamente todo lo que poseíamos por seguirte. Y yo les quisiera hacer una pregunta, hermanos. ¿Qué ha dejado usted para caminar con Jesús? ¿Qué ha dejado usted para caminar por Jesús? Es diferente caminar de la mano con Jesús, y es diferente, hermanos, a caminar por Jesús. ¿Qué es lo que ha dejado? Y discúlpenme, hermano, que le diga, pero muchos de nosotros no hemos dejado absolutamente nada del mundo por Jesús. Seguimos complaciendo la carne, seguimos complaciendo el viejo yo, seguimos complaciendo nuestra vieja naturaleza, y supuestamente seguimos a Jesús, supuestamente vamos detrás de Jesús, siguiendo sus pisadas. Y nos damos cuenta, y si hacemos un análisis en este año, hermanos, si hacemos un análisis, lo que usted hizo por Jesús, vamos a decir: Señor, perdóname, porque no hemos hecho absolutamente nada por amor a Jesús, por agradarle, por servirle, por ir detrás de las pisadas del Maestro. Señor, en este año no me aprendí ni siquiera 2 versículos. Señor, en este año se me olvidaron noches y noches y noches enteras sin orar, sin tener esa comunión contigo. Señor, en este año que está por terminar,
Se me ha olvidado, Señor, depender totalmente de ti. Se me ha olvidado, Señor, rendirme totalmente a ti. Se me ha olvidado, Señor, que tú vives dentro de mí. ¿A cuántos de nosotros, por complacer la carne, hermanos, se nos ha olvidado que Cristo vive dentro de mí? No hemos dejado, este año se ha pasado y no hemos dejado absolutamente nada por ser diferentes al mundo. Se nos olvida que somos hijos de Dios. Se nos olvida que nosotros somos cristianos. Se nos olvida que Jesús fue a la cruz a morir por cada uno de nosotros, por complacer la carne, por darle placer a la vieja naturaleza que hemos dejado por amor a Jesús. Nos falta muchísimo para ser diferentes al mundo. Necesitamos nosotros verdaderamente, hermanos, rendirnos completamente a nuestro Señor. Que vamos a tener aflicción, pero la palabra del Señor dice: recuerden que yo he vencido al mundo, y a donde quieras que vayas, yo voy a ir contigo hasta el fin del mundo. Pero esas palabras se nos olvidan. El Señor pide de nosotros, hermanos, que confiemos en Él más de lo que poseemos nosotros. El Señor nos pide a cada uno de nosotros que confiemos en Él más que en lo que poseemos. Estos tiempos, hermanos, se han convertido en intelecto y materialismo como más importante para construir. Quien quiere hacer algo en esta vida, y pensamos, el que quiere hacer algo en esta tierra, es que tengo que trabajar para dejarle algo a mis hijos, es que tengo que doblar mis fuerzas para poder tener algo, para poder hacer algo. Y a Dios, ¿a dónde lo estamos dejando? Segundo, tercero, cuarto lugar, para poder nosotros hacer un tesoro aquí en la tierra, donde la palabra del Señor claramente dice que aquí abunda el orín, la polilla, que no hagamos tesoros aquí porque no van a hacer absolutamente nada, sino que hagamos tesoros ahí en el cielo, sino que hagamos verdaderamente tesoros espirituales que estén allá con nuestro Señor, hermanos, donde no hay orín, donde no hay polilla. Miren la palabra, y nosotros nos preocupamos y veníamos platicando en el camino con mi esposa de eso, y decíamos: ¿por qué es que nosotros entregamos todo y la gente no responde? Es lo que dice la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor claramente dice en 1 de Pedro 5:7. Vayamos a 1 de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7. Si no me equivoco, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Yo le digo: no te preocupes, echa toda la ansiedad en nuestro Señor. El Señor es el que tiene cuidado de nosotros. Nosotros trabajamos para agradarle a aquel que dio su vida por nosotros. No trabajamos para agradarle al mundo, porque al mundo siempre vas a quedar mal con el mundo, porque tú estás trabajando con aquel que te dio la vida, con aquel que dio su vida para salvarte, con aquel que vino a morir para darnos vida eterna. Es lo que nosotros necesitamos, hermanos: confiar en nuestro Señor, dejar y echar toda nuestra ansiedad en nuestro Señor, para que nosotros verdaderamente podamos vivir para Cristo, porque Cristo vive dentro de nosotros, y entonces nosotros vamos a ser diferentes al mundo, porque Cristo está caminando con nosotros. Cuando los discípulos, hermanos, se sorprendieron de lo que Jesús dijo sobre el joven rico, hermanos, la pregunta que le hicieron a él fue: bueno, ¿y quién podrá entonces salvarnos? Entonces, ¿quién va a ser salvo?
Si este que ha guardado todos los mandamientos, si este que ha hecho todo, todavía le pides que venda todo y que tome su cruz y que lo siga y que lo dé a los pobres, ¿quién va a ser? Si dices que es más difícil que un rico entre a los reinos, que es más fácil que entre un camello al reino de los cielos que un rico por sus riquezas, entonces ¿quién va a poder salvarnos? Y la respuesta, hermanos, es sencilla y fácil. Para los hombres, escúchelo bien, para los hombres es imposible, mas para Dios, hermanos, el caminar en Jesús es cosa difícil. Claro que es cosa difícil, pero si usted verdaderamente se agarra de la mano de Jesús, no le digo que todo va a ser color de rosa, pero lo que camine será mucho más sencillo, será más fácil. Por donde usted vaya, mucho más fácil, porque el que va abriéndole el camino es nuestro Señor Jesucristo. Y le va cerrando también. Si el Señor sabe que no es bueno para usted, el Señor se lo va a cerrar. Pero si el Señor sabe que va a ser de bendición para su vida, de par en par las va a abrir. Y si va a ser maldición para su vida, el Señor le va a echar hasta llave. Y no trate de abrirlas, porque el Señor sabe perfectamente lo que es bueno para cada uno de nosotros. Amén. Ahora, ¿por qué debemos ser diferentes? ¿O por qué nosotros somos diferentes? Somos diferentes, hermanos, puesto que no seguimos las normas nosotros de este mundo. Somos coherederos junto con Cristo. Y siendo parte del reino de Dios vivimos, hermanos, con la entidad de Jesús. Y Él le dijo a Pilatos, nuestro Señor le dijo a Pilatos que su reino no era este mundo. Por lo tanto, hermanos, nosotros no adoptamos la visión de este mundo, sino adoptamos la visión celestial para agradarle y servirle a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere ser diferente? Ríndase completamente a Él. ¿Quiere ser diferente? Deje que Cristo verdaderamente viva en usted para que pueda reflejarlo y pueda confiar y depender totalmente de Él. Amén. Amantísimo Padre Celestial, gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Señor, hemos caminado, Padre Santo, sin saber, Padre, a dónde vamos, a dónde nos dirigimos, Señor. Se ha ido un año más, Señor, y no hemos sido diferentes, Padre Santo, a este mundo. Estamos en este mundo, Señor, pero tú perfectamente y claramente dijiste, Señor, estamos en este mundo para hacer la luz y la sal de la tierra, Señor. Señor, yo me pregunto, Padre Santo, si en este año alguno de mis hermanos fue verdaderamente la luz, si alguno de mis hermanos fue verdaderamente la sal, Señor, si alguno verdaderamente se rindió a ti, Señor, si alguno verdaderamente dejó toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia, Señor, si alguno verdaderamente dependió totalmente de ti, Señor. Padre, los placeres, Señor, de este mundo nos han ganado, Padre, y te hemos descuidado, Señor, pero te pedimos perdón, Padre. No hemos sabido caminar contigo, Señor. No hemos sabido, Padre, depender totalmente de ti. No hemos sabido rendirnos totalmente a ti. No hemos sabido, Señor, reflejarte a ti, Padre. Nosotros somos tu espejo, Señor. La gente del mundo, Padre, tiene que mirar a Cristo en nosotros. Yo no sé, Señor, cuántos de nosotros no estamos bien, Padre. No nos hemos rendido totalmente a ti. No hemos sabido depender totalmente de ti, Señor, sino que dependemos, Padre Santo, más de nuestras fuerzas, más de nuestro trabajo, más de nuestra posición, más de nuestro dinero, más de nuestro carro, Señor, más de lo que poseemos, Padre Santo, antes que de ti, Señor. Te pedimos perdón, Padre, en lo personal. Te pido perdón, Señor, por no saber completamente depender de ti, Padre. Sabemos, Señor, como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Mas ya no vivo yo, sino vive Cristo dentro de mí. Hermano, hermana, si este año tú te comprometes a reflejar verdaderamente a Cristo y vivir para Cristo, comprométete. Allí donde estás sentado, que seas tú comprometiéndote, tú y el Señor. No te comprometas conmigo, comprométete con tu Dios y refleja a tu Dios. Sé diferente del mundo, que el mundo te reconozca y diga: Él es diferente porque tiene a Cristo en su corazón. A lo mejor muchos de nosotros o algunos de nosotros pueden decir: pastor, yo he estado alejado, yo no me he reconciliado con el Señor, pero en esta noche quiero que ore por mí. Yo quiero reconciliarme con el Señor. Es más, yo quiero aceptar al Señor dentro de mi corazón. Yo quiero reconciliarme y reflejar verdaderamente a Cristo. Que este año 2018 que se acerca, que yo sea diferente, que sea como Cristo, que sea reflejando y siguiendo las pisadas de Cristo. Hermano, hermana, si tú quieres dejar completamente al viejo hombre, si tú quieres dejar tu vieja naturaleza, si tú quieres dejar el dime, el direte, si tú quieres dejar el enojo, si tú quieres dejar el chisme, si tú quieres dejar lo que tengas que dejar para vivir para Cristo, comprométete con tu Dios. No hables ya más del hermano, no hables más de la hermana. Él sabe la relación que tiene con Cristo. No peques, no caigas en tentación de pecar, de mirar, sino apártate de lo que te haga pecar y vive para Cristo. Que este año 2018 que viene, que seamos diferentes al mundo, que nos comprometamos a ser servidores de Cristo, que nos comprometamos verdaderamente a reflejar a Cristo que vive dentro de nosotros. Gracias, Señor, te doy por ese hermano, esa hermana, Padre, que se está comprometiendo contigo, Señor. Señor, te pido que seas tú dándole las fuerzas que él necesita. Te pido, Señor, que seas tú fortaleciéndolo para que pueda servirte y pueda agradarte y que pueda ser diferente al mundo, Señor. Gracias te doy, Padre Santo, por esta tu iglesia, Padre. Gracias, Señor, por lo que me has permitido predicar, traer de tu palabra, Señor, en este 2017, Padre. Gracias, Señor, es un año más que se va, Padre. Pero, Señor, te pido que sigas tú conmigo y que me lleves tú de tu mano, Señor, porque yo sin ti no soy nada, Padre. Pero contigo, Señor, soy más que vencedor, Padre. Sé con nosotros, Señor. Sé con tu iglesia, Padre Santo, y en tus manos estamos, Señor. Nos vamos de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Señor, llévanos con bien, y en tus manos estamos porque lo hemos orado, en ese nombre que tiene poder, que es de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga.